Hugo tenía el dedo sobre la tecla Enter, listo para ejecutar socialmente al hombre que le robó su infancia. En la pantalla, un archivo comprimido contenía las pruebas de que el prestigioso doctor Adrián Varga había falsificado los informes que llevaron a la cárcel al padre de Hugo hacía 20 años. El resplandor azul del monitor iluminaba su rostro sudoroso y el viejo reloj de arena con la arena negra que descansaba junto al teclado. ¿Estás seguro, Hugo? Una vez que esto esté afuera, no hay vuelta atrás, dijo su colega, Sara, desde el otro lado del escritorio. Él no tuvo piedad con mi padre. ¿Por qué debería tenerla yo?, respondió Hugo sin apartar la vista. Tu padre murió gritando su inocencia. Esto es justicia, no es un ataque. Hugo asintió, pero algo lo detuvo. Al mirar el reloj de arena, notó que la arena negra se había detenido por completo, desafiando la gravedad. El tiempo parecía haberse congelado en el cristal. Justo en ese instante, un correo entró en su bandeja de entrada, con un remitente que lo hizo palidecer. Era el propio Adrián Varga, y el asunto decía: sé quién eres y lo que tienes. El café estaba frío, pero el odio en el pecho de Hugo seguía hirviendo. Se encontró con Varga en una cafetería apartada, apretando el reloj de arena negra dentro del bolsillo de su gabardina. El doctor se veía mucho más viejo, con manos temblorosas que apenas podían sostener la taza. Supongo que vienes a terminar lo que tu padre empezó, dijo Varga, con una voz que parecía papel rasgado. Vengo a ponerte el uniforme naranja que te pertenece, dijo Hugo. Tengo los documentos de la clínica. ¿Los tienes todos, Hugo, o solo lo que tu padre decidió dejarte? Varga deslizó un sobre amarillo sobre la mesa. No voy a caer en tus juegos, dijo Hugo, levantándose. Ábrelo en casa. Si después de leerlo aún quieres hundirme, yo mismo te daré la clave de mi caja fuerte. Hugo salió del local, pero al girar la esquina vio que un hombre de traje oscuro lo observaba desde un auto sin placas. ¿Varga lo estaba protegiendo o lo estaba cazando? De vuelta en su apartamento, Hugo arrojó el sobre la mesa. No quería leerlo, pero la curiosidad era un veneno lento. Tomó el reloj de arena negra y lo puso frente a él. La arena volvió a caer, pero esta vez el color estaba cambiando de negro a un rojo oscuro, casi como sangre seca. Sara, necesito que rastrees un nombre que aparece aquí, dijo Hugo por teléfono, con la voz quebrada. Se llama Proyecto Leteo. Hugo, deja eso. Varga llamó a la policía diciendo que lo estás extorsionando, respondió Sara, asustada. Él me dio esto voluntariamente. No importa lo que digas, tienen cámaras de la cafetería. Vete de ahí ahora mismo. Hugo colgó. Al abrir el sobre, no encontró pruebas contra Varga, sino una confesión firmada por su propio padre, su héroe, el hombre por el que había sacrificado su carrera. Admitía haber sido el cerebro detrás del fraude. Un golpe seco sonó en su puerta. No era la policía, era alguien que no usaba uniforme, pero llevaba un silenciador en la mano. Hugo escapó por la salida de incendios, saltando hacia el callejón mientras el sonido de la madera resonaba. Corrió sin rumbo hasta refugiarse en un viejo almacén de papeles. Allí, bajo la luz de una farola, volvió a leer la confesión. Su padre no era una víctima, era un cómplice que había traicionado al doctor Varga cuando el trato salió mal. Todo fue una mentira, susurró Hugo. Mi vida entera fue una mentira. Sacó el reloj de arena negra de su bolsillo. El cristal estaba manchado por dentro con ese líquido rojo. Se dio cuenta de que su deseo de justicia era en realidad un deseo de validación para un hombre que nunca la mereció. De repente, una voz surgió de las sombras del almacén. Tu padre no te mintió para salvarse él, Hugo.
lo hizo para que tú no fueras como él. Era Varga, quien aparecía entre las cajas. Me usaste para limpiar tu conciencia, gritó Hugo, avanzando hacia él. Te usé para que detuvieras la publicación. Si ese archivo sale a la luz, no solo me hundes a mí, hundes el hospital infantil que construí con el dinero que recuperé. Varga le entregó un encendedor. Hugo miró el archivo en su teléfono y el sobre en su mano. El proyecto aleteó. No era un crimen, era la reparación de uno. Pero si se quedaba callado, el asesino de su padre quedaría libre. Hugo miraba el encendedor y luego el reloj de arena. La arena roja ahora burbujeaba. Si quemaba la confesión, salvaba el hospital, pero dejaba que la mentira de su padre viviera para siempre. Si publicaba todo, destruía al doctor Varga y el bienestar de cientos de niños, pero iba a decir la verdad. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Hugo, con el pulgar en la rueda del encendedor. Porque estoy muriendo, Hugo, y no puedo llevarme esta deuda al otro lado, respondió el doctor Varga. Pero hay algo que no sabes. El hombre que entró en tu casa no trabaja para mí. Hugo sintió un frío glacial. Si no era Varga, entonces había una tercera parte interesada en que la verdad nunca saliera a la luz. En ese momento, el hombre del auto oscuro, que hasta ahora había estado en silencio, sacó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Varga. El senador no quiere confesiones, doctor, ni de usted ni del hijo del traidor, dijo el sicario con una sonrisa. Hugo comprendió que la verdad no era un regalo, era un blanco en su espalda. Podría salvar al hombre que odió durante décadas antes de que la arena se detuviera para siempre. El cañón del arma brillaba bajo la luz del almacén. El sicario, un hombre de mandíbula cuadrada, apretó el gatillo, pero en ese instante Hugo no pensó, actuó por instinto. Arrojó el reloj de arena negra con todas sus fuerzas contra una lámpara de querosene que colgaba cerca del sicario. El cristal estalló y el líquido rojo del interior se mezcló con el combustible. Una llamarada repentina cegó al agresor, desviando el disparo, que impactó en una pila de periódicos viejos. «Corre, Varga», gritó Hugo, agarrando al anciano del brazo. «No puedo. Mis piernas no responden», dijo el doctor. «No te pregunté si podías». Hugo lo cargó a medias, arrastrándolo hacia una salida lateral, mientras el fuego empezaba a lamer las paredes de madera seca. Al salir al callejón, Hugo vio que el auto oscuro no estaba solo. 2 patrullas de policía bloqueaban la calle, pero no tenían sus sirenas encendidas. Parecía que no venían a rescatarlos. ¿Eran policías reales o mercenarios con uniforme? Se refugiaron en el sótano de una lavandería que Hugo conocía. El doctor Varga estaba pálido, su respiración era asmática. Hugo sacó los restos del reloj de arena de su bolsillo. El marco de madera seguía intacto, pero el cristal estaba roto, dejando solo un puñado de arena roja en su palma. «Ese sobre que te di», susurró Varga, «contiene las coordenadas de un servidor físico». El senador no solo pagó por el silencio de tu padre, él organizó el robo de los suministros médicos que causó las muertes en la clínica. «¿Por qué me lo dices ahora cuando estamos a punto de morir?», le preguntó Hugo. «Porque tú tienes el archivo digital. Si lo unes a las coordenadas, el sistema enviará la prueba a la prensa internacional automáticamente». De repente, el teléfono de Hugo vibró. Era un mensaje de Sara. «Hugo, no vuelvas a tu apartamento. Borraron todo mi sistema. Saben quién soy. Ayúdame». Hugo sintió que el veneno de la verdad estaba infectando a todos los que amaba. ¿Valía la pena seguir adelante si el precio era la vida de Sara?
Hugo pasó horas en silencio, observando la arena roja en el suelo. Cada grano parecía un segundo perdido. Vargas se había quedado dormido por el agotamiento. Hugo sabía que tenía dos opciones: entregar el archivo al senador a cambio de la seguridad de Sara y del doctor Vargas, o quemar el mundo con la verdad. ¿Y si la verdad no arreglaba nada?, se preguntó en voz alta. Salió de la lavandería por un momento para usar un teléfono público. Marcó el número que aparecía en el sobre de Vargas. Una voz profunda y calmada respondió: Hugo, me alegra que seas inteligente. Trae el archivo al muelle 14 a medianoche. Trae al doctor. Sara estará allí sana y salva. Si le tocan un pelo, borraré la clave y nadie verá a ese servidor nunca, amenazó Hugo. No te equivoques, muchacho, no queremos la clave. Queremos que entiendas que algunas verdades son demasiado pesadas para que un hombre común las cargue. Hugo colgó. Miró el marco vacío del reloj de arena. Ya no tenía tiempo para dudas. El giro no era solo quién era el villano, sino qué estaba dispuesto a sacrificar Hugo para no convertirse en uno. El muelle 14 era un cementerio de contenedores oxidados. El viento soplaba con fuerza, trayendo el olor a sal. Hugo llegó caminando lentamente, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo a Vargas, quien apenas podía mantenerse en pie. Frente a ellos, 3 camionetas negras y el senador en persona, un hombre de aspecto impecable, que desprendía una autoridad gélida. Sara estaba allí, retenida por 2 hombres, con el rostro marcado por el miedo. El archivo. Hugo, ahora, dijo el senador. Hugo sacó una memoria USB, pero antes de entregarla sacó el marco del reloj de arena y lo puso sobre un barril de metal. ¿Sabes qué es esto, senador?, preguntó Hugo. Era de mi padre. Él decía que el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, pero se equivocaba. El tiempo no hace nada si uno no lo empuja. Hugo no entregó la memoria. En lugar de eso, presionó un botón en su propio teléfono que tenía oculto en la otra mano. No es un archivo lo que tengo aquí, dijo Hugo, con una sonrisa triste. Es una transmisión en vivo. Todo lo que hemos hablado desde que llegué al muelle está siendo escuchado por 3 canales de noticias. El senador palideció. Los hombres armados dudaron. El silencio fue absoluto, roto solo por el sonido de las sirenas, esta vez reales, acercándose desde la ciudad. En un acto de desesperación, el sicario del almacén que había aparecido por detrás levantó su arma contra Hugo. El disparo nunca llegó. Los refuerzos policiales que no estaban bajo el control del senador rodearon el muelle en segundos. El escándalo era demasiado grande para ser tapado. Hugo vio cómo se llevaban al senador y a sus hombres, pero no sintió el triunfo que esperaba. El doctor Vargas fue trasladado a una ambulancia. Antes de subir, miró a Hugo y le puso la mano en el brazo. Lo hiciste, pero ahora llevas una carga que nunca se irá, dijo el doctor. Al menos es una carga real, no una mentira, respondió Hugo. Semanas después, Hugo se encontraba en un pequeño parque frente al hospital infantil. El hospital seguía funcionando. La junta directiva lo había salvado de las cenizas del escándalo del doctor Vargas. Hugo sacó de su mochila un nuevo reloj de arena. Este tenía arena blanca, pura y ligera. Sara se sentó a su lado. ¿Crees que valió la pena?, preguntó ella. No lo sé, confesó Hugo. Perdí la imagen de mi padre, casi pierdo mi vida y el mundo sigue siendo un lugar complicado. Pero por primera vez en 20 años no siento que tengo que gritar para que me escuchen. Hugo le dio la vuelta al reloj. La arena blanca empezó a caer suavemente. No buscaba justicia divina ni venganza. Simplemente aceptaba el presente. El veneno de la verdad lo había transformado, pero también lo había purgado. Caminó hacia la salida del parque, dejando el reloj sobre la banca, para que alguien más recordara que el tiempo, aunque no cure todo, al menos nos permite volver a empezar.